Imanaya Allichishi, Imanataka Kangimashis. Nuestro grupo está conformado por Abigail Guamán, Marcia Duchitanga, Eder Hadam y Valentina Farías. En este encuentro se analizará las causas del levantamiento indígena que llevaron a esta lucha que duró un aproximado de 15 días, exigiendo un trato justo y la lucha por la plurinacionalidad, la educación intercultural bilingüe y los conflictos de tierras. La lucha de las voces indígenas, 1990, en donde estuvo de mandatario el presidente Rodrigo Borja Ceballos, en el periodo de 1988 a 1992. El levantamiento nace en la ciudad de Quito un 28 de mayo de 1990, finalizando un 11 de junio de 1990 de mismo año. Los indígenas se organizaron para tomarse simbólicamente las calles, carreteras y ciudades para exigir un trato más justo y una vida más digna en sus comunidades. Es así como arranca esta gran protesta. La causa del movimiento indígena se dio como una reacción de resistencia a las diversas formas de explotación económica, opresión sociopolítica y cultural a los que fueron sometidos los indígenas durante más de 5 siglos. La CONAI, como su sigla significa, Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, es la más grande a nivel nacional. Fue fundada el 16 de noviembre de 1986 en Quito. También podemos decir que la CONAI en el levantamiento de 1990 fue un acto fundamental, ya que el objetivo es de constituirse como el organismo supremo representativo de todas las naciones indígenas del Ecuador. También el movimiento indígena de 1990 fue liderado por la CONAI, quien estaba como presidente Luis Macas. Vamos a ver según la CONAE según la CONAE presenta al gobierno a la sociedad ecuatoriana 16 propuestas y demandas indígenas. Aquí hablaremos de las más importantes. La primera es la solución y legalización en forma gratuita de la tierra y territorio para las nacionalidades indígenas. En este punto es importante, ya que en el año 60 y 70 llegaron a suprimir las formas precarias de producción, es decir, se combatió el huasipuco, pero el conflicto con las tendencias de la tierra continuó. El problema de la tierra se relacionó quién las tenía y qué hacía con ellas, eh, pocas empresas manejaban la tierra ecuatoriana, o sea, existió un monopolio y también existía un 22% de terreno que estaban abandonadas. Por eso se planteó al gobierno Borja que regularice la situación de las tierras, que legalice y adjunte gratuitamente los territorios que duraron años en este trámite. Otro punto fundamental fue que se reformó el artículo 1 de la Constitución para que se reconozca así la educación plurinacional, algo que se logró en el 2008. También otro punto es el agua para el regadío, haciendo que den solución a los problemas de agua, considerando 3 aspectos: agua por regadío, consumo, políticas y no contaminación a través de un instrumentativo para el control del medio ambiente. También la expulsión de instituciones lingüísticas de verano. Esto era una institución donde las personas debían dejar su idioma o lengua natal y adoptar el español. También exigían, por último, una medida de decreto que sea legislativa y financiada por el Estado, la práctica de la medicina indígena. A continuación, mi compañero. La plurinacionalidad. En el planeta existe alrededor de 2000 naciones y cientos de estados. La mayoría son plurinacionales. El Ecuador es un estado nacional con una nación de grupos humanos establecido en algún territorio con vinculaciones étnicas, culturales y religiosas. Reconocimiento de que al interior de un solo estado convienen diversos pueblos y nacionalidades indígenas, los cuales participan en la vida política en cuanto a colectivos en derecho a determinar sus propias y prioridades de desarrollo de acuerdo a sus formas diversas de ver
y entender el mundo, una forma distinta de entender la igualdad, la democracia y la composición del Estado. Continúa mi compañera Marcia. Bueno, en este caso se hablará sobre la historia de la educación en el Ecuador. Antes del primer levantamiento indígena, se hablará que Dolores Cacuango en sí creó unas escuelas clandestinas porque vio que la necesidad de muchos indígenas había que necesitaban lo que es las escuelas. Como ella creó un proceso que logró a los finales del 80, donde se recién empieza a reconocer la institucionalidad, donde el Estado le da los recursos para que así fuera reconocida a nivel social como una propuesta legítima llegada a la población indígena de sus organizaciones. En este proceso político y educativo que se constituye, de abajo hacia arriba, no ha sido un proceso de las élites o de los partidos políticos, el proceso ha sido de una organización indígena que plantea además las necesidades y exige otro tipo de Estado, en donde exige un Estado plural. Los indígenas empezaron a luchar y fue crear una educación inclusiva, en donde el Estado nacional se enterara y reconozca la educación bilingüe para que los indígenas también tengan, y buscar la creación de las escuelas bilingües en pequeñas comunidades, como también pidieron que se les reconozca la lengua quichua en toda la nación. Bueno, en una entrevista que vimos donde el expresidente Rodrigo Borja afirma que él dejó estableciendo para la creación de 1.812 escuelas bilingües pluriculturales, ya que exigían los indígenas. Como conclusión, el levantamiento fue una acción histórica en donde los indios, con sed de justicia, dejando en alto nuestra dignidad, nuestra fuerza y unidad heredadas de Tupac Amaru, Rumiñahui, Tupac Katari, Daquilema, Ambrosi Lazo, Dolores Caguano y más héroes que nos dejaron sus enseñanzas y ejemplos de lucha. Bueno, gracias a los indígenas, pero lamentablemente no siguieron luchando por muchos años más, nunca se dieron por vencido, esperaron la reforma de la Constitución donde pudieron conseguir algunos de sus logros. Los indígenas lucharon y consiguieron que los presidentes de turno respeten sus derechos humanos como la educación, la salud, y se ha ido reconociendo en los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas. En biografías y conclusión. Gracias.